Cordial saludo, estimados estudiantes de Antropología Visual, Grupo 7. Voy a retroalimentar los proyectos que ustedes han entregado. Bueno, vamos a empezar por Carlos Andrés. Carlos Andrés nos trae un proyecto sobre un restaurante, sobre el corrientazo, en un restaurante en Suba, si no estoy mal, localidad 11. Y creo que aún no tiene los permisos y que no tiene como las dinámicas y me preocupa mucho porque lo estás tomando como eh, sin tener como esa confianza tal vez de ese sitio, de ese lugar y que te puede acarrear problemas por las desventajas que tú mismo evidencias. Entonces, si no tienes esa posibilidad de tener tal vez la confianza con el dueño o con ellos para poder realizar, yo te sugiero que busques otro tema porque pues puede ser complicado. Tampoco siento que tenga un enfoque muy interesante ni nada de ello. Yo creo que como artista visual puedes considerar otras temáticas, otros enfoques que pueden ser mucho más enriquecedoras desde tu punto de vista. Por ejemplo, como artista visual, estoy segura que Carlos tiene muchas cosas que brindarnos, tiene muchos elementos que puede compartirnos como artista visual, que hablar más allá de los transgénicos, los agroquímicos o que tenga grasas o que sea grasas trans, que sea poco saludable, que no limpien la mesa con un paño limpio, qué sé yo. Creo que hay elementos más allá de eso que tú puedes abordar y que pueden enriquecer tu proyecto con una mayores elementos narrativos, ¿no? Si bien el corrientazo puede ser parte de una gastronomía muy tradicional, aunque varía en muchos lugares, o sea, lo hacemos como el plato, lo que hacemos es que llamamos corrientazo como el plato más barato, pero que es muy diverso, muy cambiante de lado a lado y que tal vez mirar un solo restaurante no sea un muy buen elemento para hablar de todos los corrientazos. Creo que habría que ampliar esa muestra para que puedas tener una mayor elementos al respecto y que pueda enriquecerte más. Lo mismo, el problema, sí, los transgénicos son un problema, los agroquímicos son un problema, la mala calidad nutritiva son un problema, pero son problemas, pero no son problemas de investigación social. Y tú eres, Carlos, estudiante de artes visuales viendo antropología visual. Luego tu problema, tu enfoque que debes dar, tu problema de investigación no son ellos, no son esos. Tiene que ser un problema desde la antropología, desde las relaciones sociales, desde las relaciones, desde ese tejido social que se construye permanentemente. Entonces, creo que es necesario que reenfoques tu proyecto, que mires hacia dónde vas a ir como artista visual, o sea, desde dónde estás parado. Lo mismo que mires si te van a dar los permisos o no, tal vez si existe la posibilidad de ampliar la muestra a otros restaurantes y que aquí ya en personajes tú ya debes tener por lo menos los nombres y ser menos etéreo. Tú ya debes tener los nombres del dueño, de las personas que trabajan ahí, al menos, para que puedas de esa misma manera seleccionar qué es exactamente lo que vas a ver. Por supuesto que vas a tener mucho más dificultades para acceder a este lugar si de entrada vas a empezar a cuestionar su calidad nutritiva o su limpieza o cumple con sus requisitos sanitarios porque te vas a parar en contra de esa persona que vas a entrevistar y no al lado de esa persona. Sería más bonito si piensas que tal vez te puedes parar de su lado, parar de su momento y hablar desde su experiencia para poder abordar el tema de los correntazos. Creo que es necesario reenfocar ese proyecto. Siguiente.
tenemos a José Vicente. José nos trae pues un tema que ya se ha abordado con anterioridad, que es el ajiaco. Ya tú puedes ver que hay en la Wix, en el trabajo que han hecho tus compañeros, ya hay uno sobre el ajiaco y realmente hay varios más, digamos, ese es como el mejorcito que se ha hecho, pero hay varios más. Siento que lo has tomado como desde espacios como muy cerrados, la plaza, el mercado y la casa. Tal vez puedes mirar, ampliar tal vez a otros lugares porque lo que quieres es mirar los distintos tipos de ajiacos que hay, ¿no? Entonces, esas diversidades que existen, que tú lo tienes por aquí, que no me acuerdo dónde está, los diversos tipos de ajiacos que se hacen, creo que mentiras, es tu compañero, John Jairo, que hablaba de los distintos tipos de las changuas. Eh, yo creo que aquí vas a abordar es el ajiaco y su producción, pero más allá de ese ajiaco y de esa producción, pues miremos también esas relaciones sociales que hay ahí. Tú, al igual que tu compañero anterior, que Carlos, tiene un problema y es que no entiende bien que hay una cosa que son los problemas, sí, que los productos sean regados con agua contaminada es un problema y seguramente es un problema de investigación para un agrónomo, que son expuestos a insecticidas y a químicos, sí, son problemas. Y problemas de investigación de un ingeniero químico, de una persona que trabaje con este tema. Pero para un artista visual son problemas a los cuales tú puedes aportar desde otros puntos de vista. Tú puedes aportar cuestionando la sociedad, puedes aportar, perdón, considerando cómo puede haber elementos, digamos, de relación y de cohesión social alrededor del ajiaco, ¿sí? Aquí es cuando tú puedes guiar ese proceso de investigación para enriquecerlo y hacerlo más chévere, más rico para el artista, para lo que puede decir un artista, ¿no? Para lo que puede ser más allá de ponerte a hablar de nombres de insecticidas y pesticidas y de los problemas de salud que puede llevar. Hace un tiempo había una propaganda que decía el ajiaco, producto bogotano, con crema con las papas que se cosechan en Tocancipá, la crema de leche de Ubaté, el pollo de Funza y las huascas de Huasca y las alcaparras de España, nuestro producto bogotano. Y eso nota es que es un producto muy bogotano, pero que tiene unas historias muy interesantes que surgen de un desabastecimiento profundo que hubo de carnes, una de esas épocas de peste del siglo XIX, donde no llegó productos y que lo máximo que pudieron hacer fueron sopas de papa. No había, digamos, frijoles, no había mayores cosas, entonces tocó hacer solo sopa de papa, a la cual luego se le sumó pues el pollo que era lo poco que quedaba en los corrales de casa, porque no había acceso a las vacas, digamos, a unas épocas de esas de hambruna. Esa construcción de ese plato tiene una historia muy especial y ojalá pudieras remontarte a esa historia y pudieras también mirar cómo ese elemento cohesiona la sabana de Bogotá y nos articula incluso con nuestros ancestros españoles y nos articula a través de los elementos y los sabores que están ahí. Y nos articula un domingo en familia, y nos articula en las plazas de mercado, y hemos variado ese ajiaco en que hay algunos que le echan narracacha, o eso puede ser blasfemia para otras familias. Otros le echan otro tipo de cosas y le llaman ajiacos a otro tipo de sopas. Entonces hay cambios culturales que puedes observar, cohesión social que puedes observar, que son temas que puede un artista abordar con mucha mayor claridad
puede ser mucho más político, mucho más interesante que hablar tal vez de aguas contaminadas, pesticidas y nombres de químicos. ¿Mm? Eh, Ten en cuenta que para nosotros lo importante no es en sí la receta. Hay unos ingredientes y una preparación, pero no es lo que no más nos vamos a concentrar, porque esta preparación pues va a estar en internet y nosotros no queremos hacer un blog, un post de YouTube de la preparación de un ajiaco. No, eso lo puede hacer otro tipo de personas, no un artista, no se necesita que un artista visual, eso lo puede hacer, no sé, mi mamá puede ser youtuber de recetas en online y puede ser muy interesante. No necesita tener una mirada de artista visual. Entonces, ¿qué me puede aportar como artista visual? Ir más allá de esta receta a las partes de quiénes son las personas que nos van a aportar ahí. Es necesario que me digas nombres y apellidos, no ingredientes, sino integrantes sociales, no cómo se prepara, sino cuáles son las relaciones sociales que vamos a observar acá. Entonces, que tomes esos elementos que puedes observar ahí para que mires qué acciones vas a capturar, a investigar, a describir, ¿no? Bueno, mmm, eh, el siguiente al paredón, entonces, es Jorge Arturo. Jorge Arturo tiene una propuesta que me gusta mucho, es la Plaza de Mercado de Suezca. Yo te quería mostrar en la página web del Banco de la República, hay una curaduría que se hace sobre las láminas, los viajes y las exploraciones que hace José María Gutiérrez de Alba, 1870-1884. Y allí tal vez te guste encontrar estas 6 láminas que son muy bonitas de dibujos y acuarelas de Suezca, ¿no? Entonces, ojalá pues las puedas ver. Además, no solo hay Suezca, ¿no? Hay de todo lado de Colombia porque él se pegó una viajada muy impresionante, ¿no? Y, y ojalá te gusten y las puedas incorporar ahí, tal vez en entrar a contar ese pasaje que tiene Suezca, ¿no? Son unos abrigos rocosos, obedecen a un periodo de glaciación donde la sabana de Bogotá antes estaba cubierta por hielos. Al subir la temperatura se abren boquetes por donde va a desaguar la gran cantidad de hielo. Eso se va a convertir, digamos, como en cañones a los cuales van a llegar grupos de cazadores recolectores más o menos hace unos 20.000 años. Y ahí en Suezca hicieron espacios de, de, de cacería y de recolección, de vivienda en esos abrigos rocosos y por ello hay manifestaciones de arte rupestre y trabajos arqueológicos ahí. Posteriormente, pues ya llegan o cambian grupos distintos. Nosotros desde la arqueología se llaman los Herrera, porque los primeros vestigios fueron encontrados en la laguna de la Herrera, y luego por los muiscas, que los muiscas realmente son muy recientes frente a la historia de 20, 22 mil años que tiene la historia colombiana. Los muiscas llegaron 800 después de Cristo. Entonces, digamos que el tiempo que han habitado ahí fue poco, entre comillas, pues nosotros llevamos aún menos, pero que en ese tiempo algo que se institucionalizó y que fue muy interesante fueron los espacios de plazas de mercado.
esos espacios de plaza de mercado son muy tradicionales y que obviamente se están viendo desplazados por, llámese, de uno, Ara, como tú los nombras, o en otros lugares, Mercacol, Éxito, La 14, etcétera, son por instituciones aparentemente más limpias, pero con menos relaciones sociales dentro de sí mismas. O sea, yo en la plaza de mercado no regateo con nadie, compro al precio que está, no hay ninguna relación ahí de por medio mientras yo escojo la fruta ni nada. Mientras que en la plaza de mercado me enriquece muchísimo ese tipo de relaciones, ¿no? Ese regateo, esa compra, esa venta, ese el encargo para la próxima semana, ese, esa forma muy de ser de las señoras en que dicen, uy, pero eso te está muy horrible, qué cosa tan horrible esa papa, ¿y eso cuánto vale? Le doy 1.000 pesos y eso si acaso por esa papa y sírvase bien como desprestigiando, despreciando esa comida, pero sabe que lo va a comprar. Entonces, esa plaza de mercado tiene ese tipo de relaciones muy interesantes, donde además de compradores, vendedores, están los coteros, están los que cargan, están los que llevan, están una administración, están las señoras que cocinan, están distintos tipos de personajes y que sería muy bonito que los pudieras encontrar. Lo mismo eso que tú mismo hablas de animales vivos, porque todavía se encuentra en las plazas no solo la gallina, sino que incluso a veces un pequeño mamífero, no sé, una ovejita o algo así, se consigue y se consigue todavía para hacer un cordero asado, qué sé yo, en este tipo de zonas de Suezca. Yo digo que de Tocancipá hacia el norte todavía es muy común y eso es muy bonito, ¿no? Muy bello. Además que hay una cosa y es que los mercados muiscas, algo que tenían era que eran especializados en alguna cosa. Chévere remontarse, voy a investigar un poco más sobre en qué estaba especializado Suezca. Creo que era un pueblo llero, si no estoy mal, como Tocancipá, pero no estoy segura 100%. Por ejemplo, Zipaquirá era, o Nemucón eran especializados en sal. La sal era muy importante porque ayudaba a conservar. Había pueblos que estaban más dedicados a la agricultura, otros que se dedicaban al comercio, entre comillas, a traer productos de otros lados. Entonces, por ejemplo, hay zonas donde se traían plumas y eran pueblos especializados en plumas que llegaban desde las zonas amazónicas. Creo que Suezca era especializado en ollas de barro, y creo que hay incluso un tipo de vasija que es muy, el raquir arrastrado, creo que llegaba, era desde Suezca, pero me tocaría averiguar más eso, y eso se manejaba en la plaza de mercado, pero puedes averiguar tú también por tu lado y mirar, porque también nos puede dar elementos visuales de acuarelas, de imágenes que podamos ir e investigar, además como las que te mostré. Me parece que el planteamiento que tú haces de cambio cultural es pertinente, está bien, es adecuado. Cómo se va perdiendo, digamos, esa dinámica de la plaza de mercado frente a otras instituciones nuevas y cómo se va reemplazando ese acceso a la comida. Y eso lo podemos tal vez mirar incluso desde unas perspectivas de soberanía alimentaria o de disponibilidad de ciertos recursos frente a este tipo de comercios, ¿no? Es importante que ya empieces a definir las personas con las que tú vas a trabajar. Don Juan, el de las carnes, doña María, el de las verduras, el chino de la fruta, tenerle quiénes son las personas que van a trabajar, con las que vas a preguntarle y qué piensa pues a los que vas a preguntarle sobre esas competencias ideales y sobre todo sobre esa soberanía. Obviamente no con esa palabra, ¿no? Averigua qué quiere decir soberanía alimentaria y qué quiere ver,
que tiene que ver con la seguridad alimentaria y cómo eso se puede reflejar en las plazas de mercado, porque es eso lo que tú estás abordando aquí, sino que pues con términos más de la economía y que entra también en la economía social, ¿no? En la economía antropológica, es un tema muy interesante. Mm, la bibliografía de Cefai es mi bibliografía, mía. Tú tienes que construir la tuya a partir pues de tus referentes teóricos que tú puedas encontrar. Por ejemplo, aquellos que tienen que ver con soberanía alimentaria, con seguridad alimentaria y con plazas de mercado. Siguiente, el paredón, Ferney. Ferney nos trabaja la rellena. Y Ferney, es interesante que tú hayas tomado esta forma de realizar un proyecto porque es como se presenta uno a nivel social, ¿no? Entonces, objetivo, descripción del grupo social, toma de datos, entrevistas, entrega de informe, pero en lo que yo les puse tiene como un acercamiento similar, pero que tiene una estructura de presentación de producto más a nivel laboral, no tanto a un nivel de investigación. Chévere que lo hayas hecho así. Es la estructura que se utiliza tal vez para un informe de texto escrito, un informe de investigación, tal vez donde uno de los productos pueda llegar a ser un artículo escrito. Pero digamos que la estructura que yo les propuse va más guiada a tener como unos elementos de qué le voy a entregar yo a un jefe cuando me pida una, un documento, una propuesta, más a nivel de propuesta ejecutiva y no de proyecto de investigación. Obviamente tienen pros y contras ambos. La una tal vez, la que yo te presenté, era más superficial. Esta, si la vas a hacer, tienes que llenarla aún más y poder describir mucho más eh, con elementos teóricos y que puedas citar, por ejemplo, si tú me vas a hablar de que la rellena está mencionada en la Odisea o que tiene me tienes que citar aquí con Norma Zapa de dónde tomas esa información, de dónde tomas esos elementos. Entonces, pues toda esta historia, por ejemplo, de la rellena, de dónde la estás tomando y citarlo aquí, eh, de dónde lo estás tomando con las normas APA. Me parece muy interesante que tengas este proyecto de la rellena. Eh, este objetivo que tú tienes tiene relación y debería tener estrecha relación con con tu problema de investigación, con tu pregunta de investigación, ¿sí? Si vamos a buscar el por qué la rellena está asociada a los hábitos populares, quiere decir que tal vez hay un problema de investigación, que es saber cuáles son esos hábitos populares, entender que tal vez hay unos elementos que los caracterizan y cómo lo vamos a tener. Pero ten en cuenta que esto, tal vez esos hábitos populares, lo creo que lo vas a enfocar desde la misma historia de la rellena, pero tal vez lo podemos hacer no desde la historia escrita, desde lo griego, romano, etcétera, sino también desde la historia oral, la tradición oral, que tal vez nos lleva más de mano de la antropología. Las personas que tú vas a abordar, los lugares y qué es lo que vas a tener, que son como lo que yo te preguntaba en, en el contexto, en el quiénes vas a abordar y las acciones que vas a ver, es más o menos estas partes que tienes aquí constituidas. ¿Mm? Ten en cuenta que tú no solo vas a hacer entrevistas, las entrevistas son una parte, las tomas de datos son una parte. Este es un proyecto mucho más grande a hacer entrevistas. Este tiene que ver con un producto visual, por eso es que yo te tomaba la otra forma de presentarlo.
Aquí es necesario que le pongas nombre y apellido. Doña Juana, la que hace rellena y que vive en tal casa y que tiene la familia así. Don Juan, que comercializa rellena. Doña María, que la vende en tal lugar. La fábrica debe tener un nombre o una persona que tenga nombre y apellido, ¿sí? Y también qué es exactamente cómo tú vas a ligar esta fábrica con la historia de la rellena, porque está como desligado, ¿no? Ten en cuenta que el informe no vas a realizar informe, tú vas a realizar productos visuales, vas a realizar una etnografía acompañada de fotografía, vas a realizar un video documental corto que no vas a hacer, digamos, estos informes y estas reflexiones finales. Eh, Esto no va acá. Ten en cuenta que tú no vas a realizar esto, para que por favor lo tengas presente. Esta es mi bibliografía, no tu bibliografía, y esto recuperado de no tiene las características de las normas APA. Por favor, revisa cómo se hacen las normas APA. Es importante. Bueno, John Jairo. John Jairo, un tema que me fascina, es de mis platos favoritos, la changua. Y me parece maravilloso que lo abordes desde los distintos tipos que se hacen la changua y cómo ha cambiado de largo. Eh, yo me acuerdo que mi familia hablaba de un tipo de changua que es la changua caballuna, se llama así changua caballuna, que era una que no tenía leche. Y básicamente tiene la misma cebolla, el mismo sofrito, la misma agua, el mismo huevo, pero era como un caldo de huevo más que una changua como tal. Era la changua caballuna. Obviamente después hay lugares donde se le echa arroz a la changua, para un poquito de arroz cuando está cocinándose el agua para evitar que se pegue. Hay lugares donde se le echa almojábana, donde se le echa queso, donde hay o no hay mayor nivel de cilantro. Hay cilantro con cebolla larga picada, en otros solo hay cilantro. Y me parece muy interesante que ya tengas pues pensado a la señora Inés que nos va a mostrar. Sin embargo, me parece que te puedes quedar muy pequeño en doña Inés, tu novia, tu mamá, como muy pequeño el contexto. Yo te invito a que puedas tal vez pegarte una ida hasta la Puerta Falsa o Mamalupe o aquellos restaurantes que quedan en la calle 10, arriba de la carrera séptima, que son una serie de restaurantes tradicionales que venden más comida para extranjeros que para personas que están aquí, digamos que es el lugar para invitar a alguien que viene de Medellín o algo así a comerse, a desayunar algo, a comer algo. Y en el típico desayuno pues está la changua y todo el mundo puede pensar que es una comida bastante exótica, un desayuno muy extraño. Entonces, eh, no, yo te invito a que no te quedes como tan pequeño, que más bien le des una perspectiva a esta changua que puede ser muy interesante la que tienes, a ampliarla un poco más, ¿no? A que sea mucho más interesante y enriquecedor. Tienes una muy buena idea del problema de investigación, que es mirarlo desde el cambio cultural, desde esas diferencias y cómo ha hecho esas evoluciones. Pero está muy pequeño el contexto. Entonces, por eso tal vez ampliarlo un poco más. Más allá de la novia, doña Inés, chévere que lo puedas ampliar un poco más. Me parece un tema muy interesante cómo lo estás abordando. Mm, creo que puedes ampliarlo y no más. Creo que no hay más proyectos, no. Ya estos son los 5 proyectos. Chicos, tengan en cuenta mi Skype para cualquier cosa, para continuar la retroalimentación.
Las correcciones a sus proyectos las deben entregar junto con la fase 2. El lunes tenemos web conference y pues espero que ustedes logren asistir y hacer una buena retroalimentación general de todo esto. Gracias.